Que Dios les bendiga, qué alegría y qué gusto poder una vez más comunicarnos con cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastor Arturo Polo, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Estamos aquí compartiendo con ustedes nuestro servicio de forma virtual en estos tiempos que nos estamos reorganizando, que todavía no estamos reunidos en nuestras instalaciones, pero con la expectativa de que podamos mantener siempre el mismo ánimo, el mismo espíritu, el mismo gozo y la misma alegría de cantar y de alabar al Señor. Desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes, anhelante de que Dios los bendiga y que podamos seguir manteniéndonos en medio de las circunstancias, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No pierdas de vista que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso y que está presto a socorrernos, sea cual fuere nuestra necesidad. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a escuchar su palabra. Y para esto vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias. Gracias por esta oportunidad de reunirnos para adorarte, para honrarte. Allí, Señor, desde nuestros lugares en donde estamos, inclinados, Señor, en nuestros rostros para reconocer una vez más que tú eres Dios. Bendícenos. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que seas propicio a nosotros y que nos permita, Señor, levantar los ojos al cielo y darnos cuenta que tú eres el Dios grande y poderoso, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a disponernos a cantar y a honrar a nuestro Dios. Y luego escucharemos el mensaje de la palabra del Señor. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Cargaste en la cruz, exaltado en gloria eres Jesús. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre
estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán, y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver de una herramienta, un instrumento que encontramos en la palabra de Dios, cuando tiene que ver de la forma y la manera como nos quisiéramos proyectar hacia el futuro. Específicamente en la tarea de hacer planes, de hacer proyectos, ¿cómo lo hacemos? Permítanme titular nuestro tema del día de hoy, 2 formas de planificar. Y para esto vamos a referirnos a un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago. Es una porción que está en la palabra de Dios. Ustedes, si desean, pueden buscarlo en sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. O prestar atención a la lectura que voy a dar a continuación. Dice así la palabra de Dios. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlos. Estos versículos están precedidos, están asociados de un tema que venía tratando esta epístola en los versos anteriores, que tiene que ver con la soberbia. En el versículo 6, por ejemplo,
podemos leer este pasaje que dice así: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué comenzamos haciendo alusión a esto? Porque básicamente va a ser la soberbia, la arrogancia, la que nos va a llevar a decidir de qué forma o de qué manera vamos a planificar. Cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de un pecado que nos aleja de Dios y que nos impide experimentar su mayor gracia en nuestra vida. De allí que Santiago, en esta epístola, nos aconseja que nos arrepintamos de tal pecado y nos explicó cómo hacerlo. Lo interesante es que a continuación, él nos va a ilustrar dos formas prácticas en donde se hace visible el pecado de la soberbia. Y él lo explica en versículo anterior, si ustedes pueden revisar. Una manera de expresar la soberbia es a través de la murmuración y de juzgar a un hermano. Esa es una forma de exteriorizar la actitud de un corazón soberbio. Pero la segunda, y es la que nosotros quisiéramos tratar en esta hora, es planificar y tomar decisiones en la vida sin consultar con la voluntad de Dios. Por eso que quisiéramos en este momento básicamente enfocarnos a las formas como nosotros podemos proyectarnos y planificar hacia el futuro. Yo les estoy mencionando que hay dos formas y en este pasaje vamos a encontrar esas dos maneras. Se cuenta que un hombre de Dios, una persona que fue fiel al Señor, luego de su muerte recuperaron entre sus pertenencias personales su diario personal. En ese diario tenía escrito en su primera página del nuevo año una nota que decía lo siguiente: deseo durante todo este año tan solo hacer la voluntad de Dios, nada más ni nada menos. Solo esto, hacer la voluntad de Dios. Qué interesante. Yo creo que aquí nos va dando una pauta de la determinación que como creyentes nosotros deberíamos de tomar cada día. Si me quiero proyectar, qué mejor decisión que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque como creyentes partimos de la base que estamos en este mundo para darle la gloria a Dios, para gozar de sus bondades, pero básicamente para vivir una vida de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy más que nunca estamos viendo en nuestra sociedad moderna a muchos hombres y mujeres que viven vidas totalmente independientes a la palabra de Dios, independientes a la voluntad de Dios. Y me refiero no a gente atea, no estoy hablando de personas que no creen en Dios. Estamos hablando de personas que creen, que confían en Dios. Lo que algunos han llamado ateísmo práctico. Es decir, cristianos ateos. ¿Por qué? Porque creen en Dios, intelectualmente aceptan la verdad y la bondad de Dios, pero en la práctica viven tomando decisiones como que si Dios no existiera. Y se nota por el tipo de decisiones que toman a nivel personal. En el trabajo, en los negocios, en el noviazgo, en toda área de su vida personal. O en decisiones espirituales. Se nota esa carencia de depender de Dios cuando toman actitudes en cuanto al servicio a Dios, de la forma como deben utilizar sus dones, de la actitud de cambiar o de moverse de iglesias. Todo ello refleja decisiones en donde se hace evidente que no están consultando ni están dispuestos a someterse al Señor. En cada una de estas decisiones es evidente la soberbia, es evidente el orgullo, es evidente tomar acción separado de Dios. Y lo interesante, por lo que podemos nosotros mirar en estos pasajes de la Biblia que hemos leído, que este ateísmo práctico de creer en Dios pero vivir como no existiera ya es algo antiguo, no es algo que forma parte de nuestro tiempo. La Biblia lo expresa en esta epístola, la actitud de planificar, de tomar decisiones en la vida sin consultar a la voluntad de Dios. Y esto se asocia pues a una manera de vivir que refleja la actitud de soberbia y de orgullo. Por eso es evidente que algunos creyentes están tomando esta mala costumbre. A esos se dirige este pasaje de la Biblia, de hacer planes para su vida, para su futuro, sin tomar en cuenta ni la voluntad ni la soberanía de Dios.
¿Por qué? Porque la soberbia es la que domina sus corazones y su estilo y su manera de vivir. Al enfocarnos en este pasaje, rápidamente vamos a observar dos formas de cómo nosotros podemos planificar. Indudablemente una es la incorrecta y otra es la correcta. El pasaje nos los explica con mucha claridad. Veamos la primera, la forma incorrecta, que obviamente es la forma que Dios no aprueba. Dice el versículo 13 así: presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. Aquí vemos la forma errónea de planificar que tenía este grupo de creyentes. Si ustedes observan bien el verso, miren ustedes que es gente que ha hecho un plan cuidadoso, que han trabajado y planificado de manera concienzuda. Si ustedes observan, ellos habían pensado ya el lugar hacia donde tenían que ir. Iremos a tal ciudad. Ya tenían claro el objetivo, ya tenían claro el lugar a donde tenían que dirigirse. También habían pensado en el tiempo que iban a estar en esa ciudad. Dice que iban a estar allí un año. Un año es suficiente. Vamos a tal ciudad por un año. Habían decidido también qué es lo que van a hacer. Cuando llegamos a esa ciudad no nos vamos a ir de paseo, vamos a hacer negocios. A eso vamos, a hacer negocios. Y en cuarto lugar, ellos habían pensado ya en los resultados que iban a obtener fruto de esos negocios. ¿Y cuál era? Ganaremos. Vamos a tener abundantes ganancias. Yo pregunto, ¿qué hay de malo en todo esto? ¿Es malo organizarse? ¿Es malo planear? El problema no está en lo que hicieron estos hombres, sino en lo que no hicieron. ¿Y qué fue lo que no hicieron? Que se organizaron de una manera muy buena, muy excelente, pero en ningún momento tomaron en cuenta en sus planes a Dios. Ahí está el problema. Qué bueno que uno se puede organizar, qué bueno que uno se puede proyectar. El problema radica en que no tomamos en cuenta a Dios, que no estamos considerando por ningún momento en dónde entran los planes y la voluntad de Dios en todo esto. Es evidente por lo que dice el texto que esta gente no consultaron nada con Dios. Por eso que nuestra reflexión debería ser si las cosas que nosotros estamos planeando a futuro, ¿las estamos haciendo tomando en cuenta a Dios? ¿Dónde está básicamente el error de esta gente? Si avanzamos al versículo 14, el versículo 14 dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Qué importante es considerar aquí tres errores que aparecen no solo en este versículo, sino en uno que les voy a mencionar a continuación. El primer error de planificar sin tomar en cuenta a Dios es que uno no sabe lo que va a ser mañana. Ustedes no sabéis lo que será mañana. Nadie puede decir con certeza, con precisión exacta, lo que va a pasar en las próximas horas. Ni siquiera podemos saber con exactitud lo que vamos a tener las próximas 24 horas, el día de mañana. Tenemos un cálculo aproximado, pero el detalle no lo sabemos. Y esto es exactamente lo que Santiago le dice a estos creyentes. ¿Ustedes cómo pueden hablar así? De planificar para sus vidas para todo un año, cuando ni siquiera saben lo que va a suceder el día de mañana. Hay un proverbio bíblico que dice así: no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Como seres humanos, muchas veces vivimos en tal ignorancia y no nos damos cuenta de nuestra incapacidad de conocer y controlar o influenciar en el futuro. Esto no quiere decir, y vuelvo a recalcar, que no debemos de planificar, todo lo contrario, sino que debemos de aprender a hacerlo reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo el lugar que debe tener Dios en todo acto que queremos emprender. El otro error es que esta gente no está considerando la brevedad de la vida. El pasaje bíblico dice, nuestra vida es como neblina, que aparece por un tiempo y luego desaparece.
La vida es corta. Esta es una verdad que hoy más que nunca toma vigencia en el mundo en que vivimos. La vida de todo ser humano es comparada a la neblina, al vapor, al humo. Tanto la neblina, tanto el vapor y el humo son momentáneos, son frágiles. Están un momento, un par de instantes y pronto desaparecen. Y este pasaje bíblico nos está diciendo que la vida es como la nube que está por un momento y que luego desaparece. Aquí nos recuerda la brevedad y la fragilidad de la vida. O no me digan ustedes cómo nos está afectando esta pandemia que está siendo ocasionada por el COVID-19, por el coronavirus. Esta pandemia nos está reflejando lo frágiles que nosotros somos como seres humanos. Hoy en día parece que cuando uno escucha a una persona estornudar o toser, es como escuchar el disparo de un arma. Cuando uno escucha un disparo dice, wow, peligro, uno puede morir. Lo mismo está ocurriendo el día de hoy. Solo un estornudo o solo la tos de alguien nos asusta. Es como que hubieran disparado un tiro. Como que Dios está permitiendo una vez más en la historia para enfrentarnos, para confrontarnos a la realidad de nuestra mortalidad. Hoy podemos estar bien, pero es muy posible que nuestra vida desaparezca de la noche a la mañana. Es como alguien lo ha dicho, en la vida hay muchas cosas que nos diferencian. Hay esa tendencia de marcar diferencia entre seres humanos, ya sea por su economía, por su poder económico, ya sea por sus estudios, por sus grados académicos, por su clase social. A los seres humanos se les ha dividido por razas. De manera vanidosa y superficial también se hacen diferencias entre los bonitos, los feos, los gorditos y los flacos. Pero frente a todas esas diferencias hay algo que nos iguala. ¿Y qué es? La muerte. La muerte no discrimina. La muerte no hace acepción de personas. La muerte viene a ser el fin de todo lo que nace en este mundo. Todos los que hemos nacido vamos a morir. Pero eso lo olvidamos. Y este pasaje nos está haciendo recordar que nuestra vida es como una neblina. Pero el hombre por naturaleza es prepotente, es orgulloso, se cree capaz. ¿Cuánta gente se cree el capitán de su propia vida? ¿Cuánta gente hoy en día se sienten invencibles? Por eso, qué manera en el día de hoy de tener reflexión y recordar que nuestra vida es como un vapor, es como una neblina que se va a esfumar. Qué triste es ver, por ejemplo, en el tiempo moderno, en el tiempo de hoy, a muchos dictadores que se creen que van a vivir para siempre. A muchos empresarios que creen que siempre van a estar al frente de sus empresas. Si no, miremos la historia. ¿Cuántos emperadores en el pasado pensaron que siempre estarían gobernando y que siempre estarían conquistando más y más tierra? Pero la cruda realidad, mi estimado hermano, mi estimado amigo, es que la vida es corta, es breve. Qué rápido que pasan los años. Mientras yo meditaba en este pasaje, pensaba en esta enseñanza y me decía, parece que fue ayer que me casé. Increíble, este martes que viene, martes 21 de julio, estaré cumpliendo 39 años de casado. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando me instalaron como pastor, para iniciar mi tarea como pastor. En marzo que pasó de este año, he cumplido 40 años de servicio al Señor. Para mí, parece que fue ayer. Parece que fue ayer que cargaba a mis hijos y que luego los acompañaba a ir a la escuela. Aunque después, cuando fueron creciendo, a ellos les daba pena que yo los llevara o que los recogiera. Hoy ya son adultos los dos. Parece que fue ayer cuando íbamos de paseo con hermanos, con amigos. Y ya antes de llegar al lugar del paseo, alguien me decía, Arturo, llegando nos jugamos un partidito de fulbito. Claro que sí. Antes que acabara el partido, ya alguien me estaba pasando la voz y me decía, Arturo, cuando acabe va a empezar el partido de vóley. ¿Te anotamos? Claro que sí. Después del partido de vóley, Arturo, un partido de ping-pong. Vamos a jugar ping-pong. Y antes de irnos, alguien se me acercaba y me decía, ¿qué te parece si jugamos racquetball? Vamos a jugar racquetball. Parece que fue ayer.
Hoy si me dicen, Arturo, vamos a jugar un partidito, yo diría, ok, pero probablemente me pongo de arquero o a lo mejor de comentarista, ¿no? De comentarista del partido, a lo máximo de árbitro. Hoy cuando me toca ir detrás de mi nieto, que ya da sus primeros pasos y es rapidísimo para gatear, siempre me pregunto, ¿a qué hora se cansa este niño? ¿A qué hora para? En un abrir y cerrar de ojos, parece que fue ayer, pero ya pasaron 40, 50 años de todas estas experiencias que les he contado. La vida es corta. La vida es como una neblina que hoy está y que luego desaparece. Muchas personas consideran que 70, 80, 100 años que vivirán es bastante tiempo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos hace recordar que nuestra vida es como una neblina, es como vapor que desaparece y luego deja de existir por muy poco tiempo. Lastimosamente, la triste realidad es que muchas personas, las cuales se aferran a lo temporal, a lo pasajero de esta vida, descuidan lo eterno, descuidan su comunión con Dios. Cada vez que tú celebras un cumpleaños, es un año menos, porque nuestra vida presente no se compara, el tiempo pasajero que tengamos acá no se compara con la eternidad que vamos a vivir. Por eso, hermosas palabras las que pone el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Este pasaje nos confronta con una gran realidad, que estamos de paso, que nuestra vida es como una neblina que se va esfumando. Y quiera Dios que nosotros podamos ser conscientes de esta realidad. El tercer error que cometía esta gente al hacer sus planes es que alimentaban su orgullo y lo alimentaban de manera personal y indudablemente pues eso es peligroso y es pecaminoso. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquí se usan la palabra jactancia y soberbia para describir el alarde que estos creyentes hacían de lo exitoso que habían sido sus planes. Hay mucha gente que hace alarde de que han logrado muchas cosas en la vida, que están progresando, que están siendo positivos, que están avanzando en la vida. Debemos tener presente que estos creyentes, a los que se alude aquí, habían tomado ya la costumbre de planificar sus vidas sin consultar a Dios. Y aparentemente todo les va bien, todo les está saliendo bien al momento. Y eso los hace sentirse confiados y orgullosos para seguir haciendo. Este tipo de jactancia lleva consigo la actitud de creer que puedo seguir viviendo mi vida teniendo a Dios allí arrinconado, que no necesito básicamente de Él, que no necesito congregarme, que no necesito orar, que no necesito leer la Biblia. Eso está bien de cuando en cuando. Cuando alguien empieza a tener éxito sin Dios, sin leer la Biblia, sin congregarse, sin depender del Señor, eso alienta su orgullo. Y va a decir, mira, qué bien que me va, y yo no necesito de tanto detalle, de tantas cosas. Ese es lamentablemente el gran error que asumen y la actitud a la que lleva a mucha gente que empieza a irle bien sin tomar en cuenta a Dios. Vamos rápidamente a la segunda forma de planificar. La segunda forma de planificar la podríamos llamar la forma correcta. Obviamente que es la forma y la manera como Dios aprueba. Dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí está la clave. Este versículo inicia haciendo un contraste entre la actitud soberbia y arrogante de hacer planes sin Dios, con una persona que se somete a cada aspecto de su vida, lo somete a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Si ustedes notan aquí, hay un llamado a vivir rendido y sometido a la voluntad de Dios. Eso es lo que precisamente quiere decir la frase, si el Señor quiere. Cuando uno dice, si el Señor quiere, está reconociendo que Él está bajo autoridad, que Dios es mi dueño, que Dios es mi jefe, si el Señor quiere. Lamentablemente, esta frase muchas veces se ha utilizado de forma errónea.
o como una excusa o como una salida. Muchos creyentes la utilizan como un cliché o como una expresión popular, pero no con el significado que se habla acá de estar verdaderamente confiado en el Señor. Hay cosas que uno verdaderamente va a tener que decir si el Señor lo permite. Es válido. Por ejemplo, una persona que esté estudiando y que le faltan 2 años para terminar su carrera, muy bien podría decir, si el Señor quiere, en 2 años termino los estudios que estoy realizando. Ya está enrumbado, ya está en esa carrera. Una pareja que están planeando tener hijos. Ellos, con muy buena intención, van a decir, si el Señor lo permite, el próximo año vamos a tener un hijo. Una persona que tiene el deseo de comprarse una casa y está trabajando para eso, está ahorrando para eso. Muy bien podría decir, si el Señor lo permite, de aquí a 3 años me voy a comprar mi casa. Es válido en estos casos decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Y eso porque no tenemos la certeza de lo que va a ocurrir. Pero sí la confianza en el Señor, que ese anhelo, que ese sueño se va a cumplir. Pero no es válido cuando lo utilizamos como una manera de justificación. Hay gente, por ejemplo, que cuando tú le preguntas, ¿te vas a conectar? ¿Vas a estar en el servicio de la iglesia? Y te dicen, si Dios lo permite. Yo pregunto, ¿tú crees que Dios no va a permitir que tú te reúnas con tus hermanos? Es como que alguien diga, si el Señor lo permite, voy a orar. Si el Señor lo permite, voy a leer la Biblia. Pues déjame decirte, el Señor quiere que lo hagas. Si el Señor me permite, le voy a servir. ¿Tienes que preguntar eso? El Señor quiere que sirvas. Si el Señor lo permite, voy a evangelizar. Pues hermano, el Señor quiere que lo hagas. Porque muchas veces no es tanto si el Señor lo permite, sino lo ponemos como una forma para ver si en el camino se presenta otra situación que a mí me gusta, que yo quisiera, y luego voy a decir, el Señor no lo permitió. Así que cuando uno de corazón dice, si el Señor quiere, es la actitud que va a reflejar de una persona que reconoce a Dios como Dios soberano, como el dueño de todo, como Señor de todo. Nosotros no solamente hemos sido creados para ir a tal lugar y hacer negocios. Hemos sido creados para ir a esa ciudad, a hacer negocios, pero con pensamiento, con actitudes y con palabras que reflejen una vida que depende y que está sometido a la voluntad de Dios. Recordemos algunos proverbios que están en la palabra de Dios. Miren ustedes este. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Tú puedes planear todo lo que quieras, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que va a determinar nuestros pasos. No somos dueños de nuestro futuro. Nosotros no podemos garantizar qué es lo que va a pasar más adelante. Pero qué bonito, qué hermoso cuando uno planea, cuando uno se organiza, tomando en cuenta al Señor. Es interesante, y permítanme ponerlo como ejemplo para ir terminando, al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, en muchas ocasiones, dadas las circunstancias en las que vivía, de persecución, de encarcelamientos, él tuvo que, en más de una oportunidad, decir frases como esta: si el Señor quiere, voy a regresar. En una oportunidad, cuando se estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso, dice así, que al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Cuando le escribe a los hermanos de Corintios, le dice, esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Entendamos que Dios tiene todo el derecho de gobernar sobre nuestras vidas, por ser no solamente nuestro Creador, sino también por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú lo entiendes esto, porque has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú te vas a dar cuenta de la importancia y el valor de todo lo que quieras emprender al futuro. Lo vas a hacer en dependencia y en sometimiento al Señor. Por eso termino con una pregunta. ¿Cómo vamos a planificar nuestra vida? Hemos visto 2 opciones. Una es independientemente, a mi gusto y deseo, sin consultar con Dios. Si me sale bien, gloria a Dios.
Pero muchas veces, ante el fracaso, empezamos a lamentar y a arrepentirnos y a buscar nuevamente enrumbar nuestra vida. La otra opción que tenemos para planificar es en completa dependencia y sometimiento a su soberana voluntad. Y eso es lo que a la carne le cuesta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y muchas veces va a prevalecer nuestro apetito, va a aparecer nuestro gusto antes de someternos a la voluntad de Dios. Por eso es que el pasaje termina con lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosa es saber hacer lo bueno? El que sabe hacer, de buscar su futuro, dependiendo de la voluntad de Dios para planificar su vida, y no lo está haciendo así, está pecando. Si tú te estás proyectando sin consultar a Dios, estás faltando, estás cayendo en pecado. Y por lo tanto necesitas pedirle perdón al Señor. Y tal vez más de uno el día de hoy va a tener que decirle: Señor, perdóname, porque sabiendo que debo de confiar y debo de depender en ti, no lo he hecho. Estoy dependiendo más en mi idea, más en mi gusto, más en mi sueño, y no estoy sometiéndolo a tu voluntad. Si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás cometiendo pecado. Y ahí es donde tenemos que acudir al Señor, que es amplio en perdonar. Termino. ¿De qué forma vamos a planear? Tienes las dos opciones. O sigues confiando en ti mismo, a tu guro y a tu mero placer, o lo sometes al Señor. Y someterlo al Señor demanda que tú puedas buscarle en oración, que puedas buscarlo en su palabra, que puedas buscar su guía, que puedas buscar su orientación, y en fe puedas tener la expectativa de que Dios irá paso a paso abriendo camino, paso a paso guiando tu vida. Que Dios te bendiga. Acompáñame en un breve momento de oración. Padre, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Tú sabes, Señor, que por naturaleza nuestra tendencia muchas veces es actuar independientemente de ti. Te pedimos perdón. Y permítenos, Señor, recapacitar, sabiendo que la vida es breve, es corta, que no solamente estemos enfocados en hacer negocio, sino también que estemos enfocados para cultivar y para sembrar para el reino de Dios. Rogamos, Señor, tu guía y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Simplemente termino haciéndote una invitación a ti, mi querido amigo. Si tú quieres empezar una vida nueva, ponle tu fe al Señor Jesucristo. Simple y sencillamente reconoce que has estado andando mal y que en esta oportunidad tú quieres pedirle al Señor que te perdone de todo pecado y que Él venga a tu corazón. Pídeselo con fe, dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mi pecado, dame una vida nueva y ayúdame a vivir planeando en ti. Yo estoy seguro que si tú lo haces de corazón y de fe, Cristo Jesús llega a tu corazón. Que Dios te bendiga. Muy bien, luego de haber pasado este tiempo cantando y escuchando de su palabra, no me queda más que desearles de todo corazón que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Cualquier consulta, cualquier contacto que quieran tener con nosotros, a sus órdenes. Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí y que disfrutemos lo que nos queda del día del Señor y que tengamos una linda semana. Dios les guarde.